ha manifestado su justicia. Verso primero: sea cada uno de ustedes cordialmente bienvenido, y a los de las redes sociales de igual manera. Hay mucho por qué orar, hermanos. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron la fuente de los abismos y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo al primero del mes se descubrieron las cimas de los... Ore conmigo, por favor. Soberano y eterno Dios que estás en los cielos, la honra y la gloria siempre te la damos a ti, Señor eterno, porque eres digno y merecedor de todo ello y mucho más. Señor, que este pueblo reunido y por las redes sociales, tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de ellos, los administres, Señor amado, y abre el oído y el corazón de ellos, y que la buena y perfecta voluntad sea establecida en el corazón de ellos a través de tu palabra. Liberta a los cautivos, salva a los perdidos, fortalece a los débiles, y a los enfermos sánalos para tu gloria. Señor mi Dios, gracias por ello, porque tú eres digno de ser adorado y exaltado. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse, por favor. Dios ha revelado su justicia siempre. ¿En qué forma Dios ha revelado su justicia siempre a la raza humana? Bien sencillo. Antes de que vaya a venir un juicio sobre la tierra, Dios ha hablado por medio de sus siervos. Hoy en día la tecnología está muy avanzada, y antes de que lleguen catástrofes, antes de que lleguen tsunamis, terremotos, etcétera, huracanes, Dios ha permitido esa tecnología para avisarle a la raza humana que se aproxima un juicio temporal de Dios a la tierra. Ellos no lo ven como juicios temporales. Ellos lo ven como que hay hombres más sabios que otros y descifran lo que se aproxima. Y no es así. Es Dios que permite a la tecnología que se manifieste lo que Él va a hacer en el hombre. Y Dios lo hace para que el hombre y la mujer, antes de que eso llegue a X ciudad, el hombre busque de Él, se refugie en Él y le pida misericordia al Dios de los cielos. Ahí es donde Dios está manifestando su justicia a favor de la raza humana. Pero el humano no lo ve así y ni se refugia en Dios. Mejor se refugia en los elementos temporales, y cuando ya se dio el percance, el juicio temporal, se los arrastra todo. Porque eso es lo lindo de Dios, hermano. Puede haber tecnología avanzada, pero como el Dios nuestro, no hay nada que se compare a su soberanía y a su grandeza y a su poder. Eso es.
donde la ciencia queda anodada y sorprendida que no pueden detener eso. ¿Por qué no lo pueden detener? Sencillo, porque Dios tiene el control de los cielos, de la tierra y de los mares y de los abismos. Hermosa la fidelidad de Dios. La pregunta es, ¿usted cómo está con Dios? Porque yo sé que usted al leer eso dice, aquí no hay un mensaje. ¿Y de qué va a hablar el pastor? Si hay un mensaje, y no solo uno, sino que muchos. Fíjese, antes de que el diluvio universal viniera, en el capítulo 6, si usted lo ha leído, Dios se le apareció a Noé. La palabra dice que halló gracia. ¿Qué es gracia? Un don inmerecido. Antes de que el diluvio se manifestara, Dios le dice, prepárate una arca. Y hoy, hermano, el arca científicamente se estaba diseñando no para salvar a los animales de la tierra, sino para salvar a la raza humana que se había rebelado contra el Dios de los cielos. Porque el capítulo 6, verso 5 dice que la maldad de los hombres era mucha. Y dice que iba de continuo al mal. Sus pensamientos eran de maldad todos los días. Y aunque el hombre estaba en la maldad, planificando maldad, Dios no deseaba destruirlo, sino que Dios esperaba de esa generación perversa y maligna que ellos se refugiaran en Dios, que ellos se arrepintieran de sus pecados, que en vez de buscar a Dios y en vez de arrepentirse, la palabra de Dios nos enseña que era malvada en totalidad. Hoy os pregunto, ¿ha cambiado la maldad de los hombres de la generación de Noé a la nuestra? Yo pienso, según las estadísticas, hoy está peor que la cuarta generación de Noé. Está terrible. La maldad está terrible. Pero gracias a Dios que usted y yo hemos hallado gracia ante los ojos del Señor. Gracias a Dios que si los juicios temporales de Dios en esta tierra se están manifestando en diferentes lugares de la tierra, Dios lo hace exclusivamente con un propósito de manifestar la justicia salvadora para los hombres. Pero los hombres no quieren la justicia de Dios. Los hombres rechazan la justicia de Dios. Ellos se creen actos suficientes en sí. Mas su palabra nos enseña que sin Dios nada podemos hacer. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Preparando el camino para la eternidad. Espero en Dios que los acá reunidos y los de las redes sociales estén también entendiendo el propósito de Dios, para que Él manifiesta sus juicios temporales, para que usted deje de pecar, para que usted deje de hacer la maldad, para que usted deje de hacer los deseos de su corazón, sino que se vuelva a Dios y se ponga cuentas con Él, para que los juicios eternos no lo alcancen. Porque puedo imaginar si en los juicios temporales Dios sacude a la raza humana, ¿cómo va a ser el juicio universal en los tiempos finales? ¿No se ha puesto a pensar en eso? ¿No se ha puesto a pensar allá atrás? Póngame atención, por favor. ¿No se ha puesto a pensar en los juicios
finales universal de parte de Dios, así como fue un diluvio universal que arrastró toda bestia del campo que quedó fuera del arca y arrastró toda la raza humana. Allí es donde la física, la ciencia o la teología de la evolución dicen que los dinosaurios existieron, 165,000 millones de años antes que usted y yo estuviéramos. Es una fuera de sí. Porque la tierra, desde que Dios dijo que el hombre iba a ser habitado en ella, tiene 600,000 años. Pero la ciencia quiere ir sobre la voluntad de Dios y dice: no, señores, la tierra fue habitada antes de los hombres. 165,000 millones de años. Ahí estuvo los dinosaurios. Bueno, que hay unos que parecen como él, dinosaurio rex y no sé qué más. ¿Cuál quiere ser usted? Oiga, entonces claro, hay que estudiar, porque el mundo o el planeta, para que usted entienda, ya existía antes de que el humano fuese establecido. Y allá la hermana y eso. Estudie la Biblia, o sea, ahí está la respuesta. Oiga cómo empieza Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, en esa palabra desordenada y vacía hay un espacio larguísimo de años, y si es posible, millones. Es bien tremendo. Porque acuérdese que sobre ella estaba una densa tiniebla sobre el planeta llamado universo. Había una densidad de oscuridad que no se veía nada. Entonces ahí es donde Dios empezó a trabajar. Entonces cuando llegamos al capítulo 6, porque no me puedo detener ahí porque ese es otro tema. Entonces cuando llegamos a este capítulo 8, vemos que los juicios de Dios, sean temporales o universal como en el diluvio, nadie lo puede detener. Hoy en día, repito, lo detectan por la tecnología, pero no lo pueden amarrar. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y en su soberanía gobierna los mares, los vientos y las tempestades. Por eso necesita el hombre no ser profesional e inteligente en la ciencia. No, el hombre lo que necesita es reconocer a Dios, buscar a Dios, ir a Dios, refugiarse en su justicia que Él ha manifestado siempre desde la primera creación. ¿Por qué cree que Adán no fue exterminado en su pecado original? Aunque él no se refugió de una sola vez en Dios, sino que lo hizo bajo la acción que Dios le decía en el capítulo 3, verso 9 de Génesis. Por si usted lo ha leído, a buscar la Biblia, mami, no les queda. Y le decía la voz divina. Dice la palabra de Dios que la presencia de Dios se paseaba en el Edén. En el Edén. Yo ya sabía dónde estaba Adancito y Eva, que estaban chulones. Estaba desnudo, dice la Biblia. Y oiga, y cuando ellos habían pecado, dice que Dios le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Dios, repito, ya lo sabía, porque Él es omnisciente, lo sabe todo, lo conoce todo.
se le escapa a Dios. Él lo sabe todo de usted y de mí. Lo que muchas veces Dios está esperando de nosotros, la buena voluntad de ir personalmente a Dios cuando le fallamos, cuando deshonramos su nombre, cuando pecamos contra su perfecta voluntad. Por eso es que Dios nos deja en nuestro libre albedrío. Y por eso es que los ángeles que se rebelaron, que hoy son los demonios, también fueron diseñados con la misma, textura que Dios hizo al hombre, con el libre albedrío. Dios querubín, hermoso protector que es Satanás, antes de convertirse en Satanás, él dijo: yo tengo libertad. Yo ya no quiero que le den alabanza a ese Dios que está sentado en el trono. Hoy yo quiero que me la den a mí. Dijo: capitanes, comandantes, tenientes, díganme, ¿me pueden dar adoración y alabanza a mí? Porque también yo soy igual, semejante al Dios Altísimo. A ustedes también pueden darme alabanza. Y vinieron la mancha de tontos e ignorantes ángeles, rebeldes como el querubín protector, y empezaron a adorarlo. Cuando el Padre se levantó de su trono, le dijo: destronado eres, y el lugar ya no será este, sino la tierra, y tinieblas te cubrirán. La maldad se originó en el primer Adán. Así es, pa. ¡No! Acuérdense que solo un Adán ha habido. Pero Edenes sí han habido dos. Y muchos no encajan ahí. Si ahí lo dice Ezequiel 28. Ahí lo dice: en el Edén te paseabas. Pero no era el Edén donde habitó Adán. Claro, ahí es donde usted se queda en el aire. Pastor, y yo que solo Ave María. Yo no eso me sepa, pastor. No, si Dios diseñó dos Edenes. Uno antes de que el primer hombre fuese establecido en la tierra. Pero allá es donde la justicia de Dios se le reveló de nuevo a Adán cuando había pecado. Y cuando Dios, repito, muchos de nosotros hemos buscado a Dios no de nuestra voluntad, sino muchas veces a la presión y a la fuerza que Dios tiene que utilizar, porque a muchos los trajo sus hogares destruidos, desintegrados, a otros los trajo por infidelidad y adulterio y fornicación, y a otros los trajo por homicidio, borrachera y drogadicción. Ese fue el medio letal que Dios usó para manifestar de nuevo su justicia salvadora con nosotros. Pero nuestra voluntad que vamos a ir a Él, no lo vamos. No. Si Dios no le aparece a Adán en el Edén, ¿cree que Adán no hubiera buscado a Dios? No. Hubieran seguido así. Y oiga, lo primero que leo: la mujer que me diste es de la culpable, Señor, le dijo. Y yo me imagino que Dios se le quedó viendo y le dijo: ¿cómo dice Adán? ¿Quién fue el culpable? La mujer. ¿Cómo que la mujer era la culpable si el hombre era el sacerdote? Así es. Gloria a Dios, aleluya. Digamos que eso da a entender que hay mujeres que tienen más personalidad que los hombres. Y dice: no, yo no quiero buscar a Dios. Porque tú no quieres, yo tampoco, mi amor. Hagámonos locos en amores. Y cuando Dios se acuerda de usted, se le vuelve a manifestar. Pero yo, si fuera Dios, yo no dejo que se muera en pecado. Yo lo dejo. Porque Dios ha sido más que bueno con la raza humana. Todo el tiempo Dios ha manifestado y ha tenido misericordia del rebelde y pecador de la tierra. Hay momentos que si yo fuera Dios, yo dijera: hasta aquí.
los voy a desechar y los voy a cortar de la tierra. Porque eso hizo con la primera generación. Así es. Cuando vio que no se componían, sino que iban de mal en peor, dijo: bueno, vamos a diseñar un plan, le dijo. Hagamos un diluvio universal. Los que entren a la arca van a ser salvos, y los que no, se los acabó en el agua. Por eso que la Biblia dice que los abismos se abrieron. En esos abismos que se abrieron, la humanidad, amados hermanos, no han descubierto que hay en esas profundidades densas de agua, de oscuridad. Porque el sol, hay un límite donde la luz del sol llega a las aguas. Pero cuando usted ya tiene, un ejemplo, esta altura, 2 veces esta altura, este nivel de altura, ya la luz del sol ya no puede llegar allá. Y porque la luz del sol ya no tiene fuerza para penetrar el agua, la vida marítima ya no es igual. En los abismos hay animales, según los científicos, que están ciegos y solo se mueven por el tacto de su hálito de vida que Dios les ha dado. Porque el ser humano no se ha esforzado a investigar lo que hay en esas densas tinieblas de mares. Solo se ha esforzado a saber qué hay en los planetas de la galaxia. Pero ahí es donde está el problema, en los abismos. Dice la Biblia, y la mayoría de teólogos cristianos, que en esos abismos están los demonios más peores que los que usted y yo vemos cómo destruyen a la raza humana. Quiere decir que si el homosexualismo es un demonio terrible, hágase la pregunta: cuando la iglesia sea levantada y esos demonios de los abismos Dios les suelte la cadena de esclavitud y los deje libres, la raza humana se va a lamentar un día y va a desear la misericordia y la justicia de Dios, y va a ser demasiado tarde para todos ellos, porque esos demonios van a ser terribles que los que hoy nosotros conocemos. Si esto que nosotros hoy conocemos, fíjese la etapa de los superiores que tiene. Pablo los descifra, para mí son 4. Primero empieza principados, después empieza potestades, ya van 2, después gobernadores, y después huestes espirituales de maldad. 4 poderes. Hay unos que son territoriales en ciertas ciudades, y con ser así sacuden a la raza humana. Cuando ya estén todos los de abajo, arriba, ¿cómo va a ser el mundo? Porque eso, según la Biblia, nos va a soltar en el juicio universal que va a tener Dios con todas las naciones, incluida Israel, su pueblo por infiel que ha sido con Dios. Ahorita Israel tiene un respaldo total de Dios, porque la iglesia no ha sido levantada todavía en gloria. Pero cuando la iglesia sea quitada de la tierra, Israel pasará el juicio como las demás naciones gentiles. No lo ha valorado. Y ahí es donde me gusta, donde dice la Biblia que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda Dios a todos los hombres, en todo lugar, en toda tribu, en toda lengua y en toda nación, que se arrepientan y que reciban a su Hijo como Señor y Salvador. Hechos 17:30, para la gloria de Dios. Dios está airado, solo que Él es paciente para con la raza humana. Y ahí es donde se ve el proceso que Dios empezó a hacer con su siervo Noé. ¿Qué vio Dios en Noé? No me pregunte qué vio, porque la Biblia no se profundiza
Lo mismo que vio en usted en mí. Usted y yo no teníamos nada bueno. Si lo bueno ha sido Dios conmigo y con cada uno de los que estamos acá reunidos. El grande y el bueno sigue siendo Dios, manifestando su justicia. Y todavía hay gente bélica, rebelde, soviética. Hay gente de esa que no valora la justicia. La palabra justicia en el original hebreo significa que nos guía a la salvación. Digamos que Dios nos ha revelado su justicia, no para enjuiciarlos, sino para ser salvos. El que es salvo ya no deshonra a Dios. El que es salvo ya no se presta a los deseos de la carne. El que es salvo ya no se presta para pecar, no. El que es salvo se presta para que Dios lo use, lo santifique y lo llene de su soberana y bella presencia. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios se revela primeramente al judío y al gentil, dice Pablo en Romanos 1:16, parte final. Digamos que Dios es el que ha sido bueno, ¿o no? ¿Cómo nos comportamos nosotros? ¿Cómo nos comportamos con Dios? Las que son mercaderes, ¿cómo se comportan? Los que son mercaderes, ¿cómo se portan? Los que son ingenieros, mecánicos, ¿cómo se portan? Los que son enfermeras, las que cuidan ancianas, ¿cómo son con las ancianas? ¿Tienen paciencia? Yo siempre digo que el que busca cuidar ancianos es porque tiene que tener amor a esa profesión. Y cuando yo he visitado ancianos que veo cómo les tratan las dichas servidoras, no me digo para qué les están trabajando de esto si no tienen amor. Solo lo están haciendo por amor al dinero, pero no por amor a cuidar a ese anciano, a esa anciana. Y ese es un problema. Porque que tu profesión sea que lo hagas con amor, que lo hagas con pasión. Somos hijos de Dios, tenemos una profesión divina. Y esa profesión divina es que usted y yo hagamos todo sin murmuraciones, sino con amor, con gracia, con deseo de hacer lo mejor para Dios. En el capítulo 7 ya se decreta de parte de Dios el juicio universal. Hermanos, por si usted no lo sabe, en el capítulo 8 es donde Dios hizo el pacto con el hombre, que ya no iba a destruir al hombre con agua, con lluvia, con diluvio. Y allá donde puso el arcoíris en el cielo. Y los del LGBTQ son bien inteligentes según ellos. Pero el que toma a Dios, dice Deuteronomio, el que toma a Dios por inocente, Dios no lo va a tener a él por inocente, porque están tomando el bendito nombre de Dios para hacer sus inmundicias, sus lascivias. Y si por eso les caemos mal, no importa, pero no tome el nombre de Dios para ir a hacer barbaridades y patanadas que van en contra de los principios de la santidad moral de Dios. Ay, refugiémonos en el arcoíris y es nuestro. No, eso es de Dios. No es para hombres inescrupulosos, impíos, inmorales. Por eso es que la justicia de Dios se revela desde los cielos a la raza humana para que proceda al arrepentimiento. ¿Están vivos los de este lado? Como que les gusta estar encharcados, que no dicen ni mu ni más. Oiga, pues de ahí es donde ellos se han refugiado, hermano. Pero eso que se refugien en símbolos divinos no quiere decir que Dios los va a pasar por alto. No, mayor condenación tendrán
porque han tomado el nombre de Dios en vano. Cuando el diluvio empezó, la Biblia, hermano, no registra que fueron 120 años. Hay un himno que sí se canta viejito que dice que Noé predicó 120 años. La Biblia no lo registra. ¿Cuántos años estuvo para hacer el arca? No lo enseña su palabra, pero se supone que fueron meses, porque era extremadamente grande y extremadamente alta, porque tenía el tercer nivel. Mire, Dios pensando en los edificios que usted y yo conocemos, hermano. Pero los hombres no estuvieron en el tercero, ni en el segundo, ni en el primer nivel. Fueron más inteligentes los animales, porque ellos sí oyeron el llamado y la invitación de Dios y empezaron a obedecer y a entrar a la arca que Dios había diseñado para salvar al hombre de esa época. Pero ellos no se quisieron salvar. Ellos no quisieron recibir la justicia de Dios. Dichoso y bienaventurado el hombre y la mujer que tienen a Jehová como esperanza y refugio de ellos. Ahí es donde, porque en la época de este hombre Noé, ya estaba su reinado en apogeo, el reinado de Nimrod. Nimrod significa en el hebreo, porque todo el Antiguo Testamento, la mayoría fue escrita en hebreo. Nimrod significa hombre fuerte, cazador, aquel que se rebela contra Dios. Digamos que el imperio de Nimrod en esa época, antes del diluvio, estaba en su apogeo, hermano. Estaba fuerte, ya había conquistado naciones vecinas, y todos le adoraban y le hacían honra y lo tenían como Dios, lo veneraban. Entonces, cuando Dios veía todo eso, Dios dijo: no, yo soy el único que merezco adoración. Yo soy el único que los he diseñado para que me obedezcan y me honren. Pero el hombre se honraba a sí mismo. Cuando esto pasó, me imagino que cuando la gente veía, ni sé a qué horas empezamos, cuando la gente vio que Noé estaba cortando y talando árboles para diseñar el arca con sus 3 hijos, me imagino que la gente decía: hey Noé, ¿qué pasa? Noé, ¿qué pasa? ¿Por qué estás cortando tantos árboles? ¿Y por qué no descansas día y noche, trabajas en ello? Me imagino que Noé dejaba de hacer lo que estaba y le dedicaba tiempo al que le llegaba a preguntar, porque la gente siempre es curiosa. Cuando hay algo nuevo dice: ¿y qué es eso? ¿Me lo puede revelar? ¿Me lo puede mostrar? Ahí usted, cuando llegue esa gente curiosa, preguntona, dígale: sí, nos estamos preparando porque el Rey viene. Cristo murió por ustedes. Cristo derramó su sangre. Él desea salvarte, mi amigo, mi amiga. Ya deja de pecar, ya deja de hacer lo malo. Vuélvete a Dios, Él con amor eterno te ama. Cuando Él ya se va, usted sigue la labor que Dios le ha dado, que es predicar la palabra de Dios. Digamos que hay, mire, es bonito, pero tenemos una iglesia ayer y solo 3 van a predicar las calles. Yo creo que ya vieron lo que pasó allá en Baná. Ay, no, nosotros también. Hermano, ¿cuál es el miedo? Morir en Cristo es ganancia. Ay, pero voy a dejar a mi mujer. Le quedó para el vecino. Porque hoy nadie se mantiene solo, es mentira. Si se divorcian los 3, 4 días o meses, ya están con otra. Y Dios me justifica, ¿verdad, Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ya lo veo trompudito a mucho más. Cuando llegaban donde Noé, les decía: no, es que el Señor
me ha dicho que prepare un arca, porque se aproxima un diluvio. Y los que quieran salvarse de ese diluvio y de ser ahogado y muerto, el refugio va a ser eso. Y oiga, la Biblia dice que la gente se burlaba de él. ¿Sabe por qué se burlaban? Porque nunca en toda la tierra había llovido desde que Dios había puesto al ser humano. ¿Por qué a Dios tuvo que tomar esa decisión dura? Porque a Dios le duele castigar a su creación, pero no es de otra forma que el hombre se vuelva a Dios. Dios tiene que usar en muchos momentos elementos letales que traspasan al ser humano. Pérdida de vidas humanas. ¿Cree que a Dios le duele? ¿No le duele? Claro que le duele. Pero de otra forma, el ser humano no se quiere arrepentir. Veamos los medios seculares, las noticias seculares. Nadie menciona a Dios. Nadie. Nadie dice, ay, espere que Dios, ay, tenga misericordia. No. Siempre dice, salimos a flote por nuestros medios. No. Si Dios quitara los medios, nadie se salvaría. Pero Dios va a respetar su palabra. Oiga, yo he hecho yo personalmente he hecho una hipótesis que si lloviera 7 días en una nación, se lo acaba Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ¿sabe por qué no hace eso Dios? Porque Él respeta su palabra que le dijo a Noé: nunca más voy a destruir la tierra con agua, jamás. Pero eso no significa que Dios no va a usar el agua para sacudir y traer juicios temporales a la tierra. Pero el medio para salir de esos problemas o de esas angustias o pruebas se llama Cristo. Yo soy, dijo Juan, yo soy la puerta, y el que por mí entrare hallará pastos verdes y hallará descanso para vuestra alma. Cristo es la solución en los momentos de prueba. Pero el humano no quiere ser salvo. El humano quiere seguir siendo destruido por su desobediencia y pecado que mora en ellos. Seguía trabajando y llegaba otro. Decían: oye, ¿qué pasa? Estás haciendo una nueva casa, un nuevo edificio. No, decía. El Señor se me apareció. Me dijo: prepara un arca, porque juicio traigo sobre la tierra y diluvio viene. Y oiga, repito, eran tierras áridas, tierras secas. ¿Sabe cómo se producían los frutos que la familia o la descendencia de esa época sobrevivían? Es que Dios ha sido bueno. Oh, usted no está aquí. Es que Dios ha sido bueno siempre con la raza humana. De una forma u otra Dios le da el alimento para que sobreviva. ¿Sabe cómo se producían los frutos o los árboles frutales? Por el sereno que caía. Ese era el alimento para ellas. Y daba el fruto para que comiera la raza humana. Los animales, hermano, antes de que la ley se diera, el ser humano sobrevivía de los animales como de los vegetales. ¿Por qué puso leyes drásticas contra el hombre y en especial sobre el pueblo de Israel? Para que no comiera cosas inmundas, porque Israel tenía que sujetarse al Dios de los cielos, lo cual no ha querido sujetarse hasta este día. Pero bienaventurados los gentiles. Por eso es que Juan 1:1 dice: a lo suyo vino. Así es, pa. El verso primero dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Dele bien esa ofrenda de palmas. Sacúdase ese demonio del sueño, de cansancio que trae. De que el Espíritu de Dios lo nutra, lo fortalezca. De que el Espíritu de Dios rompa las cadenas que le roban los propósitos de Dios a su vida y a su casa. Claro, el verso 11, ahí sí. A los suyos vino. E Israel no quiso sujetarse a ese Señor. Y este es el problema. Que Él vino a los de Él. Pero gracias a Dios que Israel rechaza a Dios, hoy los gentiles gozamos de alegría, de gozo, de paz, de bendición, de protección. Gozamos de abundancia, de bendición de Dios. Hoy somos libres, hoy somos hijos de Dios, hoy somos redimidos de todo pecado. Estás libre, no te metas a carga con hombres y mujeres, hombre. El soltero le puede servir a Dios, puede irse 15 días y nadie lo ve. ¿Y por qué no ha venido? ¿Y con quién ha andado? Mejor es sin yugo, hombre. Pero pastor, la carne. El hijo lo voltea a ver a su muchacha. La carne, pastor. Hoy se van a ir tarde, hermano. Si no me he entrado al tema. Oiga, iglesia de Cristo, hay mucho que aprender. Hay mucho que recibir de Dios. De que cuando llegue el desánimo, refúgiase en Dios. Cuando llegue el viento solano, refúgiase en Dios. Cuando los cielos se abran y la fuente de las aguas se abren en una ciudad, refúgiese. Siempre la justicia de Dios, Él lo va a sacar a flote en victoria. ¿O no? No, dice los de hasta la barba se soba más que nos dijeron. Que son maliciosos. Estos siervitos. No seguimos más. No vamos a entrar al tema porque no vamos a terminar, hermano. Porque hay mucho que hablar. En este capítulo 7 empieza el juicio universal de Dios. Así como Dios hizo un juicio universal, hermano. Oiga, en Sodoma y Gomorra, capítulo 19 de este mismo libro, empieza un juicio temporal de fuego y azufre. Y fíjese, hermano, ese juicio temporal de fuego y azufre del capítulo 19 de Génesis, por el pecado de homosexualismo que se había multiplicado en esa ciudad y en 2 naciones vecinas, porque allí dice la Biblia que los arrastró. Hoy eso está en todo el mundo. ¿Por qué no arrastra Dios a todas las naciones por el pecado de homosexualismo y lesbianismo? Porque hoy está en toda la tierra. Y Dios va a respetar lo que ha dicho, que tiene un día establecido de juicio sobre los que practican dicho pecado en la tierra. Pero nuestro Dios no es injusto. Él va a salvarnos a usted y a mí antes de que ese juicio universal se dé a las naciones. ¿No lo hizo con lo hubiera traspasado? Sí. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque Él cumple su palabra. Que los justos de la tierra los libra del juicio que se aproxima. Bueno, me va a decir usted, pero ¿por qué Darwin dice que yo soy del mono? Ah, pues usted sigue siendo chango. Yo sigo siendo nueva criatura en la gracia divina del Hijo de Dios. Si usted quiere ser como chango, ande como chango. Yo creo que hay mucho que para el chango, hermano. ¿Y changas? ¿Cuántas changas hay aquí? Allá viene. ¡Ay! ¿Están vivos? ¡Ah! El pichi es de aquellos receptores. Ni mu, ni más, ni. Bueno, espero en Dios que este sí ya sepa que va para el cielo, porque no se lo va a llevar el diablo. Y ustedes también. Ay, los piojos le han picado ya.
mío. ¿Entramos al tema? ¿Cómo se llama el tema? Dios ha manifestado su justicia. O de otro tema, o de otra forma ese tema. La justicia de Dios se ha revelado. ¿Cómo? En muchas formas. Usted y yo estamos aquí no porque seamos buenos. El bueno ha sido Dios. Porque lastimosamente usted y yo tenemos dos naturalezas, la adámica y la divina, la de Dios. Pero muchas veces la de Adán nos quiere llevar al pecado y la de Dios nos lleva a la presencia de Él. Pero muchos se dejan gobernar más por la de Adán. ¿Para dónde va? A la hora de despedirte mejor. La quebradita, echate la quebradita, déjelo. Los catrachos ya me voltearon a ver bravo, mira. Échese una cumbita, pues, una cumbiadita ahí. Ay, ya digo los zapatos, el pastor, tranquilo. Sí, el bueno ha sido Dios. Y a los que nos están sintonizando a la distancia por las redes sociales, mi consejo es: busque a Dios antes de que sea demasiado tarde. Búsquelo. Isaías 55:6, solo una parte le da. Busque a Dios. Búsquelo. Refúgiense en Dios. Ya no se refugie en el problema, ya no se refugie en el alcohol, ya no se refugie en la droga, ya no se refugie en el adulterio, en la idolatría, la mentira, el odio, ya no. Refúgiense en Dios, en Dios, en Dios. Allí está la victoria del ser humano. Dios es la esperanza de gloria para los seres humanos. ¿Usted en quién se refugia? Aquí no. Aquí no es la Silvia. Bendito Dios. Gloria a Dios, Cuando aleluya. lo voltea de rápido le hace. Oiga, qué lindo. Noé halló gracia, no porque solo él fuera el hombre más justo de su época, sino que me imagino yo que era un hombre agricultor. Y usted sabe que la mayoría de los agricultores son de templanza sencilla y humilde. ¿No lo ha visto ellos? Humilde hasta para sus vestidos, pantalones rotos que hasta otro pedazo de allí. Hasta con lentes anda allí. Parchado. Ve a un agricultor físico, son humildes en su vestimenta, en su calzado, con su sombrerito, todo roto, pero ahí van, hermano. Y ve a un hombre de oficina, orgulloso, altivo, arrogante. ¿En qué le podemos servir? Uno se humilla. Ay, Señor, quiero que me... Siéntese. Muy diferente a un agricultor a uno de oficina. Entonces dijo Dios: si yo me voy al centro de esta ciudad depravada y desordenada, llena de maldad, no voy a hallar nada bueno, dijo Dios. Tengo que irme a los campos, tengo que irme a las montañas, tengo que irme a las regiones más sencillas de la tierra. Y ahí halló a Noé, agricultor polvoso, sucio. De igual manera usted y a mí no somos de escritorio, no somos de pluma ni de letra, pero tenemos un corazón grande para Dios, y eso hizo Dios. Vio en nosotros el deseo de ser redimidos por la sangre de su Hijo. Por eso es que Dios no quiere iglesia vanidosa, altiva, soberbia, no. Dios quiere una iglesia sencilla, humilde de corazón, como el Señor Jesucristo. Parezcámonos al agricultor de la tierra. ¿O va a querer ser escritorio? Bueno, allá atrás dice: yo mejor escritorio, pastor. No me quemo. Ay, espérate.
No me quemo. Ahora estoy firmando ahí. Ajá. Qué bueno. Gloria a Dios. Vicenta. Vicenta, le dijo yo. ¿Ah? Vicenta, le dijo. ¿Ah? Y el pichi dice azul. Oiga, hermano, usted no puede estar amargado. Puede ser una prueba difícil, que quizás su marido la golpeó, quizás su mujer la golpeó, o quizás le dijo: ya no quiero nada contigo. No importa, el amor de Dios todo lo suple, todo lo puede y todo lo soporta. El amor de Dios nos hace capaces para soportar cualquier desierto que estemos pasando. Pero que esa justicia de Dios revelada en nuestra vida la valoremos y la honremos. ¿En qué? En obediencia y fidelidad. Entramos al capítulo, verso primero. Oiga como dice: y se acordó Dios de Noé. Digamos, yo me imagino que el anciano Noé, los tres hijos, Jafet, Can y ¿qué? Y Sem. Me imagino yo que los hijos se le acercaban al papá y le decían, porque así me dice mi hijo José: viejo, me imagino que le han dicho: viejo, ¿y qué va a pasar si aquí no salimos de esto? Yo tengo que... Quizás ya dejó de llover y nadie nos va a venir a auxiliar. Hoy leyó conmigo que los abismos se abrieron. La palabra en el griego significa que se abrieron las fuentes de las aguas. Y en el hebreo eso significa que tomó posesión el agua sobre todo lo seco. Digamos que cuando Dios, no es que se había olvidado de Noé, lo que pasa es que muchas veces Dios nos va a dejar que caminemos solitos para ver cómo reaccionamos. Porque hay gente que si Dios está siempre con ellos, nunca lo saben valorar, nunca lo saben apreciar y nunca lo saben amar. Y muchas veces no es que Dios se aleje de nosotros, no, Él nos deja que hagamos lo que queramos. Y cuando decimos: todo me va mal, hoy vamos de mal en peor, ¿y por qué será? ¿Será que Dios te ha dejado? ¿Será que Dios te ha abandonado? Me imagino que Jafet, que era el hijo mayor de Noé, me imagino que le decía: padre, como que Dios se olvidó que nosotros estamos dentro de esta arca. Yo no sé si aquí vamos a morir. Los alimentos se están acabando. Cuando usted y yo ya no podemos, cuando usted y yo ya no tenemos fuerza, cuando usted y yo ya no tenemos alimento, abrigo, techo, lo que sea, ahí va a actuar Dios a favor de nuestra necesidad. Nunca se ha olvidado y nunca se va a olvidar de que somos sus hijos. Nunca se va a olvidar. Cuando ellos ya no veían todo que iba ya acabándose, ¿qué dice? Se acordó Dios de Noé. Esa palabra "se acordó", eso significa justicia. ¿Qué iba a hacer Dios a favor de ellos? Hacer justicia. ¿Ha leído capítulo 18 por un ejemplo de Lucas? Allá aparece el juez injusto y una viuda anciana. Llegaba: ¿quién va a hacer el papel del juez? Bueno, que aquí hay varios que hacen un buen papel del juez, porque me acuerdo cuando hicieron el drama del rey, aquel Potifar ahí, mejor no tenía barriga, hermano. A su nombre. Cuando de repente la viuda llegaba al juez
Señor, haz justicia de mi adversario. Y el juez dice que la ignoraba. Pero oiga, ¿qué vio el juez en esta anciana? Que es lo que usted y yo deberíamos de hacer. Tuvo perseverancia. Le decía al soldado: sáqueme esta viuda que ya me tiene hasta la cabeza. Todos los días la tengo aquí, sáquenmela. Todas las mañanas, a las 10 de la mañana, ahí estaba: señor juez, yuhu, aquí estoy. He venido de nuevo para que me haga justicia, señor juez. Ya no aguanto. El problema se me ha hecho más difícil. Mi adversario se ha aprovechado de mis debilidades. Y dijo: soldado, ya no me la saques, no vaya a ser que esta me acabe de matar de una cólera, dijo. Le voy a hacer justicia, dijo. Y óigalo cómo termina. ¿No hará así Dios con nosotros sus hijos? Así va a actuar Dios como el juez que nos va a hacer justicia contra nuestro adversario, el diablo, y todo lo que se levante en contra de nosotros. Dios lo va a derribar, Dios lo va a destruir, Dios hará justicia a favor de nosotros. Porque muchas veces le llevamos dolores de cabeza a Dios. Muchas veces solo problemas le llevamos. Y Dios dice: ay, soldado, le dice al ángel, sácame a esta porque ya me entiende. Pero ¿qué va a hacer Dios al ver, Señor? ¿Hasta cuándo vas a cambiar a mi marido? ¿Hasta cuándo vas a cambiar a mi mujer? ¿Hasta cuándo vas a cambiar a mis hijos, Señor? Que les hablo de una forma, les hablo de otra y lo toman en juego. ¿Hasta cuándo, Señor? Y Dios dice: ya está cerca el que yo haga justicia. Solo estoy esperando que tú no te rindas. Solo estoy esperando que no retrocedas, sino que avances, que camines, que te esfuerces. Solo estoy esperando que digas: Señor, yo ya no puedo. Cuando tú y yo no podemos, Él sí puede. Él hará justicia. En breve, en breve, en breve, Él se levantará para hacer justicia, iglesia. ¿Usted lo cree? Pero de verdad. ¿Y por qué no cambia? Ay, ay. ¿Por qué no cambiamos? Mira, esta viuda le mostró al juez la persistencia, la perseverancia. Eso quiere Dios de nosotros. Su justicia la ha manifestado y la va a seguir manifestando. Usted y yo no podemos, pero Dios sí puede. Ahí es donde dice: y se acordó Dios de Noé. ¿Por qué se acordó Dios de Noé? Porque sabía que estaba encajonado en el arca. Y acuérdese que Noé no fue el que selló las puertas, fue Dios el que le puso la brea y la selló. Usted piensa que Noé no quería meter humanos ahí cuando oía que decían: ábrenos, Noé, ábrenos. ¿Usted piensa que Noé no le dolió su corazón? Claro que sí. Viene ese día terrible donde todos los seres humanos van a gritar a gritos al alma, al cielo, y Dios ya no les va a oír. Hoy es el día de salvación, señores. Hoy es el día de que usted tome la decisión. Hoy es el día que usted renuncie al pecado y se refugie en la justicia de Dios. Y se va a dar cuenta que con Dios es mejor vivir que fuera de Dios. Esas son las diferencias. Cuando este hombre lo visita a Dios y se acuerda de él, lo visitó para sacarlo del arca. Oiga, ¿qué mecanismo usó Dios?
Y hoy en día es lo mismo. Veo tres como que están como con la gallina cochocha. Y son de trajecito. Claro, cuando están en el trabajo son una mazacuata que no quisieran que se llegara el tiempo de Dios. Y ahí no les da sueño ni cansancio, nada. Pícaros. Dale palmas a Dios. Y oiga, iglesia, cuando Dios se levanta para hacer justicia, nadie te podrá resistir el favor de Dios que tiene para ti. El problema es llegar a ese momento que Él nos va a hacer justicia. Porque para mientras llegamos, nuestro adversario se levanta de una y de otra forma. Para que usted ya deje de creer, ya deje de adorar y ya deje de buscar a Dios. Y cuando el diablo ya logró eso, dije, me voy a ir a buscar a otro medio frío. Y hay aquellos que están. Gloria a Dios, aleluya. Es necesario, Cristo en Mateo 25 dijo, velar y orar para que no entréis en tentación. Cuando usted está orando, aunque la carne lo quiera doblegar, no puede. Pero porque hay muchos que no oran. Les voy a hacer una encuesta general. Levante las manos los honestos y sinceros. Porque si usted la levanta y no hace lo que voy a preguntar, problemas se mete con Dios. ¿Cuántos oran acá periódicamente en casa o donde Dios les pone? Levante la mano. Wow. No, hombre, ¿para qué la voy a preguntar si? Gloria a Dios, aleluya. ¿No se aflige? No se aflige. Hermano, tomar un privilegio sin oración es fácil, pero es una gran responsabilidad. Por eso es que la iglesia no crece espiritualmente. La iglesia crece numéricamente, pero eso no es la base de la iglesia cristiana. Porque si no hay oración, ¿cómo te vas a mantener en pie en la gracia de Dios? ¿Sabes cómo? Por la infinita misericordia de Dios. Pero no es porque usted y yo estemos en verdad agradecidos con Dios. Me aflijo. Me aflijo, y hay muchos que están arriba y no tienen eso. Mejor sea honesto y dígale, Señor, discúlpame, me voy a agarrar de aquí y me voy a sentar. Porque si usted no tiene presencia de Dios, ¿qué sirve que toque algo o cante allá arriba para Dios? ¡Wow! Por eso es que veía yo como que me inquietaba este tema seguido, Dios. Porque la justicia es eso. Tenemos que tener búsqueda, adoración, consagración. Si mira, hermano, nuestros matrimonios no se han destruido, ha sido por la fidelidad de Dios. Pero no es porque sostengamos en oración la casa. ¿Sabe cuál es mi angustia? Le digo, Señor, si tú vinieras y este es mi rebelde, mi último hijo, no tome en serio tu palabra, ¿a dónde va a ser su final, Señor? ¿Por qué no me das una respuesta pronto? Y después vienen ustedes, pero si solo yo lo voy a sostener en oración, ¿qué significa? Que solo cuando usted tenga un privilegio de media hora usted va a orar, a pantallar que es un gran hombre de oración y una mujer de oración. Dios no quiere pantalla, Dios quiere un hombre y una mujer que esté rendido, adorando de rodillas, dándole gracia y que no lo suelte. Damos lástima como creyentes.
Si yo no le digo sea sincero, usted levanta toda la mano para que yo no los exhortara. Pero estamos mal, porque usted se está refugiando en una solapa religiosa, en un privilegio, en un manto religioso. Y Dios no quiere eso. Cuando se le dé un privilegio de predicar, digan, no, pastor, porque yo no oro. Sea sincero con usted. Le toque cantar, dígale, pastor, disculpe, mejor cante usted, que se desgaste usted. Pero yo no soy digna porque no tengo oración con Dios. Wow. Mi corazón duele. Y Dios, que lo ve todo, más que yo, ¿cómo no se ha de poner? Queremos victoria, pero no estamos en la línea de la victoria. No estamos en la línea de la victoria. Es fácil decir nos vamos al cielo. Es fácil decir yo vivo para Dios. En las multitudes, en las masas. Oiga lo que hizo Dios. Dios no fue a los hijos de Noé. Él fue directo a él. Porque a él lo llamó. ¿Por qué tus hijos no? Habla con mi hijo, tú lo conoces, tú eres amigo, quizás lo odias, no lo sé. Habla con él y pregúntale si yo no lo amonesto cuando está en los santos alimentos, porque eso es sagrado, hermano. A mí me duele cuando lo veo hablar incoherencia y yo lo exhorto. ¿Y sabe cómo me dice? ¿Estás enojado, viejito? ¿Con eso lo quieren solucionar? No. Es que, hermano, yo quiero que entienda que lo que Cristo sufrió por usted y el mundo entero en la cruz del Calvario no era juego, era desprecio, clavo, dolor, miseria por usted y por mí. Y usted tome el evangelio a su manera. Dios, salmistas, si no tienen oración, bájense. Baterillistas, de igual manera. Mejor prefiero que no haya nadie, pero que el que esté ahí tenga una dependencia con Dios, porque eso es lo que necesita la iglesia, hombres y mujeres que tengan dependencia con Dios. Por eso es que no hay temor para hablar en muchos de ustedes. Por eso es que son vulgares, porque no hay oración. Martín estuvo en mi casa. ¿Cuántas veces me oíste hablar vulgaridades, Martín? Gloria a Dios, aleluya. Mi corazón está triste. Yo creía que tenía un pueblo obediente en todo, en oración, que es la base del cristiano. Pero mi corazón está triste. Y sepa que la mayoría de pastores no hacen esto porque a ellos no les interesa el crecimiento personal con Dios. Pero cuando yo veo la manifestación de Dios en su justicia en la vida de Noé, ahí empezó a alentar su vida y darle un nuevo giro, un nuevo rumbo de vida a Noé. Fíjese, hermano, la borrachera es viejísima, porque a Noé, cuando ya tenía años de que ya estaba fuera del arca, se emborrachó y Can lo vio desnudo. Los teólogos dicen que este personaje, Can, tuvo relaciones sexuales con él. No, porque el diablo para eso está, para levantar sus emisarios. Pero es que había una ley moral en esa época que el hijo no podía ver
su vergüenza, su desnudez de mamá y de papá, porque era abominable a los ojos de Dios. Pero ¿por qué Noé cayó tan bajo? ¿Sabe por qué? Porque está igual que ustedes. Perdieron la noción, las maravillas que Dios había hecho, se les había olvidado. Por eso que hay muchos cristianos que son como la pelota, que rebotan, 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 porque no tienen firmeza, no tienen dependencia de Dios. ¿Sabe cuál es mi miedo, hermano? Fallarle a mi esposa, porque si yo le fallo a ella, le fallo a Dios. Que Dios les ayude a los que no tienen eso. Porque si no, en vano están usando trajes. Quizás voy a quitar las prédicas los lunes y voy a seguir yo. Porque ¿para qué van a tener privilegios si ustedes no van a ser correspondiendo a Dios en su obediencia en eso? Yo les aconsejo, lean la biografía y los libros de Carlos Spurgeon. Léanlas. A ver qué reciben de ese hombre grande de Dios inglés. Un hombre que la reina en su época le dice: renuncia al pastorado. Vas a ganar tanto mensual y vas a dejar de tener dolor de cabeza con tantos problemas de los miembros que tienes. ¿Y sabe la respuesta de este gran hombre? No, mi reina, gracias por ese deseo de que yo esté en ese lugar público, en alto, pero yo, al que me llamó, no lo puedo defraudar. Digamos que para estos hombres su prioridad no era hacer gloria y fama en la tierra, sino siempre exaltar a Dios en sus imperfecciones. Mejor voy a terminar así, porque no vamos, si sigo, no vamos a terminar a las 10, sino quizás más. Por eso que sus hijos, a mí Dios no me va a demandar por Josué. Enfrente de él me he puesto muchas veces a orar. A mí no me va a demandar Dios. Pero usted que no ora por sus hijos, ¿qué cuenta le va a dar a Dios? Usted que no ora por su mujer, y usted, mujer, que no ora por sus hijos y por su marido, ¿qué cuenta le va a dar a Dios? Los solteros que andan como coliflor buscando a donde haya mujeres fáciles y hombres fáciles, ¿qué cuenta le van a dar a Dios? Valoren lo que Dios ha hecho por nosotros. Si lo que se está viendo, hermano, a nivel mundial, pequeños juicios temporales, pero sacuden, traspasan, donde los gobiernos terrenales se quedan anodadados y no hayan qué hacer. Yo tengo la solución para ustedes. Busquen a Dios, refúgiense en Dios. Ya dejen de ignorar a Dios, porque Dios es real, señores. Aunque ustedes lo quieran pasar en alto, a Dios no se puede ignorar ni pasar en alto. Él mueve los mares de los mares y mueve la tierra de la tierra, y con un viento solano hace destrozo donde Él ha ejecutado hacer un juicio. ¿Qué hizo aquí? Un viento sopló y empezó las aguas a bajar. Hoy no ha cambiado, es lo mismo. Ya no ignoren a Dios. Y cristianos, tomen en serio el evangelio. Cierren sus ojos. Los que van a reconciliar, pasen al frente. Pero si lo va a hacer, hágalo por favor, hermano, de corazón. Diáconos, no quiero que administren, porque la mayoría no tienen oración. Porque cuando usted pone manos, deja los estorbos suyos en la otra vida. No, Cristo pagó por nosotros. Hoy hay que valorar ese sacrificio, porque Dios no está jugando con usted y conmigo. Dios está celoso, está airado.
Tenemos que valorar. Y las que se quedan atrás viven para Dios, las que se quedan atrás. ¿Ah? ¿No les da vergüenza que no tienen oración y todavía no quieren humillarse a Dios y pedir perdón a Dios? La mujer de Martín, la mujer del anciano, la mujer de Pélico. Los diáconos que se han quedado ahí tienen oración. Si no lo tienen, pasen. No se refugien en ese traje que usted usa. No, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte. Pero abra sus labios. No solo se ponga, hermanito amado, hermana amada, de rodillas. No, abra sus labios. Dígale como Daniel decía en Daniel 10:4: hemos pecado contra ti, oh Dios, y te pedimos que nos perdones, le decía Daniel, porque por causa del pecado es que estamos como estamos. Abra sus labios. Creo que el corazón de Dios también está herido, está golpeado por la desobediencia de sus hijos que Él ha comprado con sangre. Ya no seamos desagradecidos, ingratos con Dios. No, iglesia, seamos agradecidos. Recompenscámosle o respondámosle a Dios con obediencia. Volvámonos en oración, volvámonos en temor, volvámonos en obediencia a Dios. Padre, no le tomes a cuenta los pecados de tu pueblo. No le tomes a cuenta, como Daniel decía: hemos pecado contra ti, oh Dios, hemos pecado. No le tomes a cuenta los pecados a tu pueblo. Perdónales, oh Dios. Perdónanos porque hemos sido ingratos, desleales, infieles a ti. Límpianos con la sangre y haznos libres de lo que a ti no te agrada. Mira este pueblo, Señor. Mi corazón se entristeció porque la mayoría de servidores, y sé que no solo en esta iglesia hay ese problema, sé que a nivel universal la mayoría de congregaciones no aman la oración y no tienen consagración a ti en esa área. Perdona, Padre. Abra sus labios, hermana. Así como es buena para gritar, así como es bueno para gritar, hermano, abra sus labios, tenga coraje. Grítele a Dios que le perdone. Grítele a Dios que le transforme, que le cambie. Grítele a Dios que haga los cambios. Escucha. Escucha, Padre. Por favor, levanta un pueblo de este ministerio obediente. Levanta de este pueblo joyas de oración, de entrega, de sometimiento. Levanta, Señor. Levanta de este pueblo, Señor, hombres y mujeres, jóvenes y niños, transformados y cambiados. Que la sangre que tú derramaste nos limpie. Que la sangre que tú derramaste por nuestras rebeliones nos limpie, oh Dios. Sea usted transformado, sea usted cambiando a la esposa, a una mujer de Dios, al esposo, a un hombre de Dios, a los hijos, a los que se vuelvan a ti obedientes a sus padres. Dios, eterno Dios, ten misericordia, Dios. Escucha la oración. Aquí está tu pueblo postrado. Aquí está tu pueblo humillado, como dice
Segunda de Crónicas 7:14. Aquí está tu pueblo, Señor. Dile, hermana, abre tus labios, abre tu corazón, hermano, hermana. Dile, le hemos ofendido a Dios. No he hallado gracia, tú hemos hallado gracia. Somos el pueblo de Dios por su misericordia, pero le hemos fallado. Le hemos ofendido a Dios. ¿Por qué te alejas de tu Señor? Si Él solo quiere hacerte feliz, hermano, hermana. Olvídate de los problemas, busca a Dios y los problemas tienen solución. Busca a Dios, busca a Dios. No se oye, unas tocándose el manto, otras tocándose el pelo. No, abra sus labios, pídale perdón a Dios. Si tu problema conyugal va de mal en peor, es porque has dejado a Dios en la oración. La oración tiene poder para libertar. La oración tiene poder para desatar. La oración tiene poder para hacernos libres del pecado. Dile a Dios. Dile a Dios. Te hemos dado la espalda, perdónanos. 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 Jóvenes, jovencitas, tomen en serio el camino de Dios, que es para guardarnos del juicio venidero. Ese juicio va a ser universal como el diluvio, pero Dios nos va a guardar. Dios nos va a sacar en victoria del día de la prueba. Dios se va a glorificar. Dile gracias. Ayúdame a tener oración constante. Ayúdame a tener esa oración constante, Señor. Dile, ya no quiero ser indiferente contigo, Dios. Ya no quiero actuar insensatamente, quiero actuar sabiamente con obediencia a ti, Señor. Bendice este pueblo, Señor. Transfórmalo, cámbialo, renuévalo, llénalo de tu presencia, llénalo de tu presencia. Haz los cambios, Señor. Haz los cambios por amor a tu nombre. No los sueltes de tu mano. Bendícelos y prospéralos, oh Dios. Que tu sangre sea rociada sobre mujeres y hombres, y que esa sangre que nos rocee nos limpie de todo pecado. Gracias, Dios. Gracias. Dígale gracias. Sí, dale esa ofrenda, dale gracias. Padre, ponga obediencia, ponga deseo de buscarte. Como las aguas empezaron a descender y la tierra quedó seca, fue símbolo de tu manifestación a favor de la vida del hombre. Gracias, Dios. Amén.